Buenas tardes, Feria de las Orquídeas Boquete. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a dar la masterclass de cómo aprovechar y hacer que las mermas y desperdicios que usted tiene en su finca, en su industria, en su casa, se puedan convertir en un ingreso, en un beneficio para su actividad económica. En el año 2016, un grupo de chefs y cocineros se reunieron en Ciudad de Panamá pensando en cómo ellos podían evitar o reducir que lo que quedaba en sus cocinas luego de su jornada o de su labor se desechara y poder tratar de darle un buen uso a esos alimentos, a esos nutrientes que todos los días en las cocinas del país, restaurantes, cafeterías, hoteles, se desperdician y se botan. En ese proceso nos dimos cuenta de elementos muy interesantes sobre lo que sucede a nivel mundial con la basura y adicionalmente con los nutrientes o los alimentos que consumimos. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que a nivel mundial 1/3 de todos los productos que se generan se desperdician. Ese tercio realmente es preocupante porque significa que 1.3 millones de toneladas de alimentos al año se botan. Significa que $1 billón se generan en pérdidas económicas por todos estos alimentos que se botan, que 700.000 millones de dólares se generan en daños ambientales a nuestro planeta y que 900.000 millones de dólares se generan en costos sociales para toda la humanidad. Pero más aún peor saber que además de ese daño económico también estamos haciendo un daño ambiental. El 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo producen los alimentos que se degradan o se desperdician o que son mal dispuestos en algún vertedero, botadero o pataconcito. Y ese 8%, para que tengan una idea, es 4 veces lo que genera la industria de la aviación. Por un elemento bien interesante, cuando usted quema combustible fósil, genera dióxido de carbono. Cuando usted deja que una comida se putrefacte o se dañe de forma aeróbica, con aire, genera gas metano. El gas metano tiene un efecto de gas invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Mi nombre es Álvaro Quiroz, secretario de la Junta Directiva de la Fundación Rescate de Panamá. Estamos contentos de estar con ustedes hoy acá. En la mañana tuvimos un par de talleres en el Salón Las Chorchas con varios de los chefs de la Fundación. Agradecemos a las personas que nos acompañan hoy que estuvieron en el taller de la mañana. Y lo que queremos ver ahora es cómo los procesos que se desarrollan regularmente en cualquier operación agropecuaria y que pensamos que son naturales y que son usuales, ya hoy día están dejando de serlo. Tenemos que parar de botar los alimentos, tenemos que parar de botar la merma o el desperdicio, que la vemos tan natural cuando decimos, bueno, en mi cosecha el 30% de lo que está en finca yo no lo corto, o en mi proceso productivo el 30% de lo que llevó a mi planta yo lo boto porque no clasifica, no tiene las condiciones, o se maduró o se dañó, o en el punto de venta no se cuidó bien o se manejó mal y se dañó. Eso que hoy día o hasta hace un par de años atrás parecía natural, ya está dejando de serlo. Tenemos que empezar a enfocarnos a pensar de otra manera para reducir el daño que estamos generando al medio ambiente y empezar a reducir también la cantidad de personas que se están yendo a dormir sin comer. El hambre oculta, la subnutrición y la desnutrición. Para entender esto un poco es importante establecer algunos parámetros como entender la diferencia entre merma y desperdicio. En el día a día y en nuestra jerga es lo mismo, pero para un economista, un financiero, un contable, la merma no tiene valor, la merma es cero, la merma es basura. Y el desperdicio todavía tiene algún valor de rescate. El desperdicio se puede vender, se puede rematar, se puede utilizar de alguna otra forma. En la práctica, merma para nosotros, desperdicio, ambas generan problemas económicos, que es lo que vamos a abordar ahorita. Cuando pensamos en los mermas, hay dos tipos, bien sencillas. La que genera pérdida de producto y la que genera pérdida de dinero. La primera a largo plazo se convierte en la segunda también, pérdida de dinero, porque es dinero que estamos invirtiendo en producir un vegetal, una legumbre, una fruta, pero que luego no podemos vender y que luego tenemos que cargar al costo de la que sí se vende. ¿Se acuerdan cuando les decía hace un momento 1/3? Eso significa que si yo lograra aprovechar ese tercio, mi producto podría ser hasta un 33% más barato o más competitivo o generarme hasta un 33% más de utilidad o rentabilidad. Eso es lo que vamos a ver ahora un poco más en detalle. De manera general, las pérdidas a nadie le gustan, todos quisiéramos que nuestros negocios fueran prósperos y que nuestros negocios generaran ingresos de múltiples tipos.
Las clasificamos en dos grupos principales, robo y errores. Robo es lo que se llevó el peón, lo que se llevó el colaborador que estaba en la finca, lo que se llevó a alguien que estaba en algún lugar y que entorpeció la operación. Y errores son humanos, errores son todos los que hacemos aquí. Los errores principales que vamos a encontrar de tipo humano son manejo, que es cuando el peón de la finca, el colaborador, pisa la legumbre o la corta mal, la corta 2 pulgadas, media pulgada arriba de donde es el corte correcto o abajo. Cuando en transporte, cuando el transportista se demoró o no controló las temperaturas o asolió el producto o le dejó que le cayera lluvia, diferentes factores de transporte que pueden tener que afectan la pérdida o que me van a generar pérdida. Luego en producción vamos a tener todos los errores y fallos que se pueden cometer en una línea de producción, de acopio, de clasificación y de empaque. Y por último, en calidad, va a ser el factor humano de cuando la fruta o la legumbre o vegetal se clasifica como apto o no apto. Cuando, por ejemplo, vemos que hay pimentones que porque en vez de tener 4 puntas tiene 3, no califica para un determinado supermercado. O porque una zanahoria no es recta, sino que tiene una desviación, ya no califica para una tienda o un negocio de legumbres. Pero igual sigue teniendo el valor nutricional. Fuera del aspecto estético, fuera del aspecto de imagen, la legumbre y el vegetal sigue siendo nutritivo y sigue siendo valioso para ayudar a cualquier persona que quiera crecer, nutrirse. Importante también entender que esos aspectos estéticos en la naturaleza no son usuales. En la naturaleza encontrar cosas simétricas no es lo natural. Lo natural es que las cosas sean irregulares, deformes y que cada fruta tenga su característica y su identidad. Los humanos somos los que buscamos la simetría, la perfección, el balance, ese tipo de aspectos. Pero en la naturaleza eso no es la norma regular. Ok. ¿Cómo podemos disminuir esta merma? ¿Qué podemos hacer para que esta merma no impacte mi negocio? Porque lo está impactando en cada momento que opero. Los que están aquí y tienen finca, mientras usted está aquí paseando en la feria, en su finca se está generando merma. Porque alguien está generando alguno de los errores que mencionábamos en algún momento o puede tener algún tipo de robo. ¿Cómo podemos? Bueno, les comparto 5 recomendaciones fáciles para hacer que esa merma se disminuya. El primero de ellos es aplicar controles, desarrollar procesos de seguridad. Saber qué está pasando en mi finca, quién es el que cosecha, quién es el que corta, a qué altura lo hace, qué día lo hace, en qué condición lo hace. El segundo consejo es mejorar el recurso humano, tener gente más preparada, más capacitada, que sepan hacer su trabajo, que disminuyan los errores humanos y que dañen menos producto cuando hacemos los procesos de siembra, cosecha y cualquier otro que usted genere, desde preparación de suelo incluso. Tercera recomendación, supervisar la cadena de suministro. Gran parte o mucha parte de los productos se pierden en la cadena de suministro. Son esas devoluciones que nos llegan y nadie nos explica el por qué. Se devolvieron 100 quintales, se devolvieron 50 quintales. Y usted dice, ¿pero por qué? No, el cliente no los quiso. ¿Pero por qué no los quiso? No, porque usted llegó a las 4 y se recibía a las 3. No, porque el saco tenía que ser blanco y usted mandó un saco rojo. Criterios de ese tipo que a veces uno no termina de entender, pero que en una cadena de suministro supervisada no deberían darse. Cuarta recomendación, tratar de producir la demanda real. Eso es casi un mito, porque cuando usted inicia la siembra o el proceso de producción de su legumbre, de su vegetal, usted se imagina o piensa que va a haber una condición o un volumen estimado de compra. La realidad sabemos que no es así. Sabemos que a veces el mercado se satura de productos, los precios se caen, sabemos que a veces escasea y sucede todo lo contrario. Y son condiciones que son difíciles de pronosticar. Una vez se va a finca y le pregunta a los productores, ¿cómo tú calculas cuánto debe ser tu producción óptima? Y la respuesta no es muy científica, no, siempre lo hemos hecho así, o así lo hacían mis ancestros, o yo creo o yo pienso. Para evitar eso, la quinta recomendación, gestionar inventarios con algún sistema o alguna aplicación. Hoy día todo lo tenemos en los celulares, usted puede tener diversos tipos de aplicaciones y de soluciones que le ayuden a pronosticar o estimar en base a su producción, en base a la compra, en base a las fechas, a la frecuencia y a los volúmenes que usted venda o que sus clientes le pidan. Importante eso, hacer una diferencia entre lo que yo vendo y lo que los clientes me piden. Algunas veces los clientes nos piden productos que no tenemos y esos datos no los registramos, pero esa es una demanda insatisfecha que podríamos utilizar en nuestro modelo de pronóstico para estimar nuestra producción óptima o lo que deberíamos estar produciendo según la fecha o la temporada en que nos encontremos. Ok, y alguien debe estar pensando, bueno, pero si estás hablando de disminuir, ¿por qué no nos vamos un poco más allá? ¿Por qué no pensamos en cómo, además de disminuir, yo puedo generar algún tipo de ingreso?
y esta es la parte que a mí me gusta, porque es la parte donde hablamos de dinero. ¿Cómo yo puedo hacer que eso que hoy día es un costo, porque la merma al final se convierte en un costo? Usted tiene que pagar para botarla, usted tiene que botar para destruirla, usted tiene que pagar un transporte, un inspector, una cuota de aseo, una tasa de descarga en un vertedero. Usted tiene que pagar al final por esa merma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos convertir en un ingreso? A través del aprovechamiento. Y el aprovechamiento no es más que darle la vuelta al concepto de pérdida y de merma que hablábamos hace un momento y convertirlo en un ingreso. Para eso algo de creatividad. Pero les voy a compartir 5 ideas bien sencillas en cómo ustedes pueden empezar a generar ingresos a partir de sus mermas. La primera es ancestral, es el compostaje, es el compostar. Todo el mundo en su finca de repente ha cosechado, ha cortado, y lo que no utilizó lo enterró, lo dejó que se pudriera para pesar o tratar de que esos nutrientes regresen al suelo, a la tierra. Con ese procedimiento hay que tener un poco de cuidado, porque algunas legumbres y vegetales pueden modificar las condiciones o el tipo de suelo, pueden modificar el pH, no lo sabemos, depende de que usted siembre y depende de qué condición tenga su suelo. En algunos suelos muy degradados, esa decomposición ayuda a aportar nutrientes. La otra desventaja del compostaje es que si usted composta y va a vender, por ejemplo, tierra negra, la mala noticia es que, bueno, no sé cuánto esté la tierra negra acá en Boquete, en Panamá un saco puede estar en unos 50, unos 65 por ahí, pero eso vale mucho menos que lo que valía la legumbre que usted utilizó para producirlo al compostar. Entonces ahí usted está bajando su pérdida, pero todavía no es un negocio más interesante que si esa fruta o verdura se hubiera podido vender, ¿verdad? Entonces, le tengo una recomendación si usted composta. Investigue o curiose o métase a estudiar un poco el tema de la lombricultura. Producir abonos a partir del uso de lombrices. Y en este aspecto es bien interesante. En Ciudad de Panamá, por ejemplo, un galón de abono líquido de lombriz californiana está costando $7.58, casi los $8. En ese margen se maneja. Y ya ahí el negocio sí se pone interesante, porque un galón en $8 está más caro que la gasolina, así que es interesante, ¿verdad? Entonces, luego, con esa lombricultura, bueno, y les doy otro dato, por ejemplo, en España, una caja o un paquete de 500 lombrices puede estar costando $30. No sé cuánto esté la lombriz acá, pero si yo empiezo a producir lombrices en mi compostera, le empiezo a generar ingresos interesantes a la actividad. Sé que, por ejemplo, en personal conozco la compostera que tiene Finca Lérida y sé que hay otras en la zona. Entonces es un negocio interesante si usted está generando merma, que ponga esa merma a producir lombrices para generar ingresos más atractivos y más rentables. Adicional a eso, usted puede utilizar parte de esa merma y de ese abono que va a generar para hacer permacultura o agricultura regenerativa. El concepto de agricultura regenerativa está tomando mucha fuerza porque nuestros suelos utilizados para cultivos se están degradando muy rápido. Y por eso cada vez tenemos que invertir más en abonos y en fertilizantes para poder producir las mismas legumbres que antes no requerían tanto abono o fertilizante. Acá les comparto un experimento social que se desarrolla en Ciudad del Saber. Se llama El Semillero, es un huerto urbano. Empezó como un huerto urbano, después cambió a permacultura. Permacultura es la cultura de integrar el desarrollo de cultivos en espacios urbanos o en espacios humanos. Y ahora se está convirtiendo en una parte de agricultura regenerativa. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Se utiliza la poda de esta ciudad jardín, porque Ciudad del Saber es una ciudad jardín, hay mucha vegetación, y genera mucha poda. Toda esa poda se utiliza dentro de la recuperación de ese suelo que durante décadas fue césped, y como césped se degradó. Recordemos que el césped no aporta y por el contrario genera o modifica las condiciones de los suelos y los degrada, y se está utilizando todo ese material orgánico para regenerar el terreno. Y adicional a eso se le agrega lúpulo y se le agrega afrecho de una cervecería artesanal que está en el área. Entonces eso acelera los procesos de descomposición vegetal y genera increíbles resultados a nivel de la tierra. Con decirles que en ese huerto ya han sacado, y siendo una zona de césped, han sacado apio, ají, pimentones, yuca, saril, guandú, cosas que antes no hubieran nacido de forma natural. Ok, la segunda alternativa o consejo es producir biogás. ¿Qué es lo interesante del biogás? Ahorita, con el alza del combustible y teniendo una generación energética altamente demandada por el combustible, la electricidad nos está subiendo a todos, ¿verdad? Pero sepa que con sus productos vegetales que usted está botando como merma, usted puede generar energía. Puede generar gas de cocina, y con una planta que utilice gas de cocina puede generar electricidad. Ok,
Álvaro, ¿pero cómo es eso? Bueno, es un proceso anaeróbico porque toda la compostaje, todo el vegetal o el producto vegetal que usted no utiliza o que va a desechar, usted lo pica y lo mete en un módulo de estos. Esto es un módulo sencillo de 3 metros cúbicos. Él genera alrededor de 1.5 metros cúbicos de gas de cocina. La velocidad de generación depende de las condiciones, depende de lo que usted le ponga, depende de la humedad, depende de la temperatura. Es muy variable, pero lo interesante de estos módulos que se pueden escalar. Usted puede empezar con un módulo, después tener 10, después hasta 300 módulos de esto puede tener un sistema en una granja de compostaje para generar biogás. El proceso es anaeróbico, no hay oxígeno, eso acelera un poco la presencia de ciertas bacterias que son las que generan el gas metano. Desventajas de esto, tiene que hacer una inversión. Estamos hablando de $800 más o menos cada módulo, entre 800 a 1000 dependiendo de los fletes. Pero con el incremento de los precios de combustible y de electricidad, esto se está poniendo muy interesante porque cada vez más va a ser más atractivo que cada uno produzca su propia energía o su propio gas. Adicional a eso, no les mencioné, disculpen, la compostera también produce, además del gas, produce abono líquido como fertilizante. Tercera recomendación, si usted no quiere invertir en una compostera, no quiere invertir en biogás, usted puede donar su merma. Cuando usted done su merma, hágalo con una ONG, una fundación, un hogar, un albergue que le pueda certificar o acreditar la donación. Esa certificación de donación le sirve para exonerar impuestos sobre la renta. Las empresas agrícolas no pagan ITBMS, pero sí pagan renta. Entonces, si usted tiene impuestos que pagar, puede utilizar la merma para bajar su parte fiscal y ayudarse y disminuir sus egresos a nivel de impuestos. Acá les muestro una foto de nuestro presidente mezclando vegetales que fueron recuperados del Merca Panamá, donados por varios puestos del Merca, junto con carne también donada por Frigo Carnes en Santiago. Cuarta recomendación, una de mis favoritas como ingeniero industrial, crear un subproducto. El sueño de todo productor es tener su propia marca, es ir a la siguiente frontera. En vez de solo producir fresas, producir mermelada de fresas. En vez de solo producir pipa, producir agua de pipa embotellada, ¿verdad? Y ese es el reto más grande que puede tener un productor. De hecho, en ese reto, lamentablemente algunos se han perdido, o hemos perdido muchas empresas, porque es un reto que si no se formula correctamente puede ser el fin de su negocio, de su empresa como usted lo conoce, o de su finca. Cuando pensamos en los aspectos positivos de crear su propia marca, la primera que salta a la vista es que usted va a aumentar sus ingresos. Usted va a tener mayores ingresos porque un producto con valor agregado se vende a mejor precio y usted va a generar más ingresos en su operación. Pero las desventajas son bastantes. La primera de ellas es que tiene que dedicar mucho tiempo a aprender o a entender el mercado. Tiene que pagar investigaciones de mercado, tiene que educarse en estos temas, tiene que registrar una marca, crear o tramitar registros o permisos sanitarios, tiene que invertir en una planta, tiene que certificar esa planta, tiene que invertir en inventario de empaque, etiquetas, cajas, tiene que tener inventario disponible, tiene que tener una cadena de distribución o un distribuidor. Es un proceso muy complejo que le va a demandar profesionales y especialidades que van a ir más allá de simplemente la finca. Eso es uno de los grandes retos. Pero les tengo una solución también bien simple. Si usted no quiere meterse en ese enredo de tener una planta, usted puede maquilar. ¿Cómo maquila? Se acerca a alguna planta o a alguien que tenga una instalación industrial donde se pueda procesar alimentos y contrata el servicio de que su producto, su merma, se la conviertan en un producto terminado. Y aquí les comparto algunas que conocemos, de algunos amigos. Panama Gourmet Food, de la amiga Katia Serlacín, incluso es un proveedor muy interesante porque ella maquila productos y salsas para otras marcas, para otros productores agrícolas. Ella no es productora agrícola, ella simplemente es una procesadora industrial, pero ya tiene canales de venta desarrollados. Ella vende, por ejemplo, en Deli Gourmet, ella vende en Rive Smith, vende en varios supermercados, incluso está exportando. Entonces es interesante utilizar una maquila de este tipo porque además de que te va a abaratar los costos y no te tienes que meter en la inversión de una estructura o una planta, también te puede ayudar a comercializar los productos. La segunda opción que les menciono, otro conocido, la gente de Gourmet Management Food, conocido también como Chocolatísimo. Si usted quiere meterse en una salsa, puede tocarle la puerta a Productos de Lidas, a ver si ellos le pueden maquilar las salsas. Ellos tienen sus líneas privadas, pero también maquilan salsas para otras personas y exportan.
La cuarta recomendación que les doy, bueno, es un donante y proveedor nuestro, es Impadoel. Ellos nos donaron parte de los envases que utilizamos en el taller de la mañana, envases de cristal. Les recomiendo utilizar cristal para empacar lo que vayan a comercializar. El plástico traten de sacarlo de la línea porque el plástico no pinta bien en el futuro y las regulaciones que van a venir, impuestos que van a venir sobre el plástico van a empezar a que sean menos utilizados. Y por último les recomiendo un muy buen amigo, Empaques de Colón, el señor Juan Bilislea, un experto en marketing de empaques. Si usted no sabe de cajeta, no sabe de empaque, apóyese de un experto y le puede ser muy útil. Igual toda esta información después la vamos a subir a nuestras redes y en la presentación para que puedan tener acceso. Y la quinta recomendación, mi favorita. La quinta recomendación es que usted desarrolle una alianza con una cocina local. Estamos en Boquete. Cerca tenemos Tierras Altas, tenemos Volcán, tenemos una zona con uno de los polos de desarrollo gastronómico y culinario del país. Posiblemente de esta zona salen cientos de recetas de platos a diferencia de otras regiones. Y eso es muy interesante, aprovechen eso. Si usted produce, si usted tiene una finca, si usted tiene un cultivo y quiere aprovechar ese conocimiento de todo este grupo de profesionales, cocineros, chefs, dueños de restaurantes, que pueda desarrollar un producto a partir de su merma, hágalo. Hágalo porque recuerda que su merma hasta ahora solo le genera costo. Y si aliándose con una de estas personas usted puede generar un negocio donde ganen todos, gane usted, gane el chef, gane la empresa, y ganemos todos como sociedad, porque ahora les voy a explicar cuál es el beneficio más grande que genera este tipo de alianza. Usted va a estar no solamente ayudando a su negocio, va a estar ayudando al medio ambiente, al planeta y a reducir muchos de los otros problemas que tenemos. Entonces, estas alianzas tienen muchas ventajas. Otra de las ventajas de hacer estas alianzas es que usted va a hacer un traje a la medida. Usted va a negociar directamente con el chef, con el cocinero, y usted puede llegar a un acuerdo de entendimiento. La otra ventaja es que si no le funciona, usted puede cambiarse y trabajar con otra persona hasta ir buscando. Puede probar o desarrollar recetas a muy bajo costo, porque no tiene que invertir en la cocina, no tiene que invertir en la certificación, no tiene que invertir en los permisos, porque ya la cocina debe tenerlo. Entonces ahí usted abarató todos esos costos y todos esos problemas y dolores de cabeza que tal vez no es su área de negocio y que le va a tomar tiempo desarrollar. Les muestro y les comparto uno de los ejemplos que tenemos en la fundación. Esta es nuestra salsa criolla, no la trajimos para la feria, pero regularmente la generamos a partir de merma, de descarte que nos dan en el Merca Panamá, y las vendemos en las diversas ferias y eventos. Como generación de fondos. Y acá les muestro dos ejemplos más. El ketchup criollo que desarrollamos y un kimchi. ¿Qué es un kimchi? Bueno, las chicas que estuvieron en el seminario del taller hace un momento saben qué es el kimchi. El kimchi es un plato coreano tradicional que voy a utilizar para hacer la explicación de costos bien interesante, porque con todo este crecimiento de la cultura coreana, de los ARMY, de K-pop y todos estos grupos, ha empezado a entrar un poquito ese auge y hemos aprendido algunas cosas interesantes de algunos de estos platos asiáticos y también de la cultura mediterránea, en donde se utiliza bastante la fermentación y la conservación de alimentos sin cocción. Cuando pensamos en un kimchi, tenemos que pensar primero en la col, en el repollo chino, tenemos que pensar en algunos otros condimentos como nabo, zanahoria, cebollina, paprika, jengibre. Algunos tienen aceite de pescado, otros pues que no tengan. Usted arma su receta. Y aquí viene lo que quería mostrarles, lo interesante, lo que yo sé que a algunos les va a gustar. Por ejemplo, si usted va a una tienda en Ciudad de Panamá, usted se va a encontrar el kimchi a $8.50, el frasco de 397 gramos, que es más o menos como 14 onzas punto algo, ¿verdad? Nosotros hoy, en el taller de la mañana, hicimos un kimchi, un fermento, y estimamos algunos costos de cuánto valió hacer eso, cuánto costó hacer eso. Con precios domésticos, que usted fuera al supermercado y comprase esto, no estamos hablando de costos a granel, porque claro, hay una diferencia entre comprar una botellita de vinagre de manzana de 16 onzas que me cuesta unos 50 y algo, contra comprarme un galón o un bidón de 5 galones que el precio por mililitro me va a salir mucho más barato, ¿verdad? Entonces cuando vamos a escalas de producción industrial, yo logro bajar mis costos. Si usted lo hiciese doméstico, lo que nos arrojó el ejercicio es que con $3.91 usted arma empaque, producto, embalaje y etiqueta. Si a eso le adicionamos un 12% de logística, 44 centavos, un punto de venta que genere comisión el 15%, una devolución del 5%, porque siempre hay devoluciones, la que se rompió, la que se golpeó, la que se llegó mal,
y otros costos por un 10%, su producto estaría costando 5,45. Y si lo vendiese al mismo precio de la que viene de Corea, usted se estaría generando un margen del 36%. No sé cuánto gana la legumbre fresca, pero sé que no anda por ese margen. Sé que los vegetales, los márgenes son bien bajos porque tenemos grandes pérdidas y tenemos grandes mermas y porque el mercado se suele saturar muy frecuentemente. Entonces, tener un margen de 36% en un producto que técnicamente tiene una vida larga, estamos hablando de meses, a diferencia de una legumbre que tiene vida de días, hace muy atractivo este tipo de inversión. Y si usted tiene merma, piense en desarrollar este tipo de productos porque puede ser una forma de generar un ingreso adicional a partir de lo que es su merma o de lo que es su desperdicio y que hoy día le genera un costo. Una última cosa para concluir. Si usted adopta alguna de esas 5 ideas que les hemos presentado, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo varias cosas. La primera de ellas es que va a ayudar a reducir hambre. El concepto es bien sencillo. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que 1/3 de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician? Y que ese costo lo carga los otros 2/3 de lo que sí se consume. Si usted empieza a reducir su merma y logramos bajar ese tercio en los próximos años a nivel global, un 10, un 15%, el costo general de los alimentos debería de bajar y debería ser más accesible. Ayudar a hambre cero, objetivo de desarrollo sostenible. Al segundo objetivo de desarrollo sostenible al cual usted va a impactar es el número 12, producción y consumo responsable. Si usted utiliza la merma, está siendo responsable en el uso de los recursos naturales y de los recursos del planeta, que sabemos que son limitados. Y por tercero, ¿se acuerdan que al inicio les hablaba de un 8% de generación de gases de efecto invernadero? Si usted aprovecha su merma, va a reducir la cantidad de producto que va a terminar en un botadero, en un tiradero, en un patacón, descomponiéndose incorrectamente y generando gas metano. Entonces usted va a estar ayudando a reducir el cambio climático o el calentamiento global y cualquiera de estas otras afectaciones que nos está llegando hoy día. Yo conversaba con algunos productores unas semanas atrás y me decían, Álvaro, es que ahora la cosecha se ha puesto complicada porque llueve cuando no debe llover y cuando necesitamos la lluvia no nos llega o nos llega cuando no es el momento. Piense por qué está sucediendo eso. Piense por qué el clima está modificándose, qué hemos hecho mal y qué podemos empezar a hacer mejor. Les quiero dar las gracias por el tiempo que han dedicado a la charla. Esperamos que esta información que hemos compartido les sea de valor. Van a estar en nuestras redes sociales. Si nos quieren escribir, nos pueden contactar en fundacionrescatedealimentos@gmail.com. En Facebook nos encuentran como Fundación Rescate de Alimentos, en Instagram como Fundación Rescate de Alimentos y en LinkedIn nos encuentran como Fundación Rescate de Alimentos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Espero que les haya sido valiosa y espero que los motive a poder empezar este nuevo emprendimiento de aprovechar esas mermas y reducir el efecto que estamos generando negativo al planeta. Gracias a todos y tengan buenas tardes. Saludos.